Buenas noches, comunidad. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes en esta nueva temporada del ciclo que hemos denominado como Historias de Fogón. Esperamos que nuestra compañía les sea grata en esos momentos de insomnio o para hacer más llevadera la rutina. Vamos a dar inicio a esta nueva temporada con una historia que nos llega desde New Jersey en Estados Unidos por parte de Sebastián, un uruguayo que rentó un Airbnb, una cabaña en las montañas de Pensilvania. Esperamos que sea de su agrado. Sin más preámbulo, vamos con la historia de Fogón. Buenas noches, comunidad. Me llamo Sebastián y les escribo desde New Jersey en Estados Unidos. Soy oriundo de Uruguay, pero llevo viviendo en este país desde hace 15 años. Escuché su podcast hace un tiempo y me pareció una buena idea poder compartir con ustedes una experiencia que tuvo lugar en el año 2017, a mediados de enero, donde el frío suele ser intenso y particularmente durante ese año. Déjenme ponerlos un poco en contexto para que puedan comprender mejor lo que tengo para contarles. En la época invernal, las nevadas hacen que las zonas montañosas del país se vean abarrotadas de turistas que buscan pasar unos días en hoteles o cabañas que se encuentren cerca de los grandes centros de esquí. Sucede que tanto ese deporte como el snowboard son muy seductores para muchos de nosotros que no estamos acostumbrados a practicarlos. Yo vivo a unas 2 horas de Pensilvania y en este estado existe un lugar muy lindo llamado Poconos. Allí puedes encontrar mucha naturaleza, ya que está rodeado de montañas, lagos, bosques y ríos. Es común que la gente reserve algún hospedaje para disfrutar de los parques de agua, ya que tienen zonas cubiertas que funcionan durante todo el año y de paso aprovechan la ocasión para disfrutar de las montañas. En mi caso, opté por usar una aplicación llamada Airbnb que ofrece hospedaje en cabañas y casas muy bien equipadas. La misma te ofrece una interacción con el dueño, donde este te indica las condiciones para rentar y llegado el día te manda el código para poder ingresar al hospedaje. Mi grupo estaba formado por 5 personas: Jessica, mi novia, Carlos, Stephanie, Marcos y yo. Por lo tanto, no era necesario rentar un lugar muy grande. Sin embargo, una vez que empezamos la búsqueda, nos encontramos con una oferta muy difícil de ignorar. Y es que había una casa a 15 minutos de Camelback, uno de los centros de esquí más reconocidos de la zona. La misma era para 12 personas y contaba con sala de juegos, jacuzzi y muchas comodidades que normalmente un grupo de 5 y con limitaciones económicas no hubiera podido pagar. Sin embargo, el precio era uno de los más bajos del sitio, así que no dudamos ni un segundo y reservamos la cabaña. Recuerdo que cuando llegamos al lugar, la nieve había cubierto por completo el paisaje. Sucede que los días anteriores las tormentas se hicieron sentir bastante, pero cuando entramos a la cabaña nos quedamos deslumbrados. Éramos 5 personas en una cabaña con un sótano minado de juegos, como billar, mesa de hockey. Teníamos una sala enorme y un segundo piso donde estaban todos los cuartos. En el patio se encontraba el jacuzzi bajo un pequeño techo de paja. Más allá, un asador de esos redondos con 4 sillones a su alrededor. Y hacia el final del terreno se podía ver el inicio de un bosque. Quiero aclarar que no había ningún tipo de división entre el patio de la casa y los árboles que mostraban la entrada a dicho lugar. Una vez que revisamos todos los espacios de la cabaña y nos acomodamos en las respectivas habitaciones, nos juntamos en la sala para tomar un café, y cuando me saqué la heladera para sacar un galón de leche, me topé con una hoja pegada en la puerta de la misma, con una serie de tips. La tomé para leer bien lo que rezaba, y se ve que mi cara denotó mucho la extrañeza que sentí, porque mis amigos comenzaron a preguntar si sucedía algo malo. No, creo, dije.
Pasa que acabo de encontrar esta lista pegada en la heladera. En realidad, son una especie de reglas que hay que seguir. Y sí, seguro que quieren que cuidemos la limpieza y bla bla, dijo Carlos. No es eso. Entonces comencé a leer en voz alta. Bienvenidos huéspedes. A continuación, les dejo una serie de reglas que deben cumplir al pie de la letra, sin omitir o ignorar ninguna. Si cumplen con las mismas, su estadía será mucho más amena. Atentamente, Michael. 1. Al caer la noche, por ningún motivo, olviden encender las luces del patio trasero y cerrar las cortinas de las puertas que dan al mismo. ¿Acaso tiene miedo de que aparezca el oso Yogi?, dijo Jessica en tono burlesco, recordando que estas zonas son habitadas por estos animales, aunque en menor medida durante el invierno. Shh, déjame terminar. 2. Al cerrar las puertas de la casa, por favor, esparza una línea de sal a los pies de cada una de ellas. 3. Bajo ninguna circunstancia pueden abrir las puertas, ni siquiera se escucha golpes o ruidos desde afuera. 4. Si escucha sonidos provenientes del patio trasero, procura alejarse de las ventanas. No olvide tenerlas tapadas. 5. No deje comida afuera. Los osos no son los únicos que se acercan en busca de esta. 6. Después de las 12 de la noche, está terminantemente prohibido bajar al sótano. Procure hacer caso omiso si escucha algún tipo de sonido en esta área. 7. Si por alguna razón olvida alguna de las reglas y se encuentra en una situación comprometida, busque rápidamente un lugar para esconderse hasta que los ruidos cesen por no menos de 15 minutos. 8. Si al caer la noche alguien se encuentra en el patio trasero, deberá pasar esa noche escondido, preferentemente dentro del jacuzzi, tapándose con el cobertor y en el mayor de los silencios. 9. Si Joe les habla, no le crean, mantenga sus posiciones y si está dentro de casa, entonces recuerde la regla 7. Postdata, les deseo una buena estadía. Hubo un pequeño silencio y después las carcajadas comenzaron a surgir, aunque creo que eran más de nerviosismo que de verdadera diversión. La verdad es que esa hoja nos dejó un tanto descolocados, así que decidí tomarle una foto y enviársela al dueño de casa con un mensaje que decía: «Qué forma tan original de recibir los huéspedes, maestro». No obstante, el mensaje no se envió. Marqué el número para hablar directamente con Michael, pero una voz me dijo: «El número que intenta marcar no existe». «Muchachos, ¿y si hacemos lo que venimos a hacer?», dijo Marcos. Todos nos miramos y estuvimos de acuerdo en alistarnos para partir rumbo a la montaña, aunque con cierto dejo de extrañeza. Una vez en la nieve, el día pasó muy rápido y la experiencia fue muy satisfactoria. Pero cuando el sol comenzaba a esconderse, optamos por volver a la casa para preparar la cena y aprovechar también la sala de juegos o el jacuzzi. La noche nos agarró entrando en el hospedaje y mientras algunos se iban a cambiar en sus habitaciones, yo decidí salir al patio para probar el jacuzzi, pero... «Sebastián», dijo Jessica con un tono desconfiado. «¿Qué pasa? ¿Qué pasó con las reglas?» «¿Las reglas? Nada, son estupideces, no te preocupes», dije mientras abría la puerta para salir al patio, pero... En ese momento, por el rabillo del ojo, pude ver una silueta asomándose entre los árboles del bosque. No tuve tiempo de emitir ni una sola palabra cuando Jessica pegó un portazo y de un tirón junto a las cortinas. «Trae la sal ya», me gritó desesperada. Yo corrí hacia la alacena y volví para dejar caer una línea de sal para cubrir el ingreso, y así lo hice con cada una de las puertas. Actué por instinto y más que nada para calmar a mi novia, que estaba completamente fuera de sí. «¿Qué pasó, Jessica? ¿Qué viste?», le dije mientras ella empezaba a llorar con una cara de terror que pocas veces vi. Pero antes de que ella pudiera esbozar una sola palabra, Stephanie y Marcos
llegaron corriendo y asustados por los gritos. ¿Qué pasó?, preguntó Marcos, y Jessica, ya con más calma, pudo contar lo que vio. Sebastián abrió la puerta y cuando estaba a punto de salir, vi cómo una silueta empezaba a correr desenfrenadamente desde los árboles del bosque hacia acá. Pero, ¿cómo? ¿Alguien quiso entrar?, dijo Marcos mientras se disponía a abrir la cortina para echar un vistazo. Pero en ese momento, Jessica lo apartó bruscamente. Ni se te ocurra, dijo asustada. Pero tenemos que saber quién está afuera o qué quiere. No, esas reglas que estaban en la heladera no son cualquier cosa. Por algo las dejaron ahí. Alguien nos está jodiendo y ya no causa gracia. Por eso mismo tenemos que salir para enganchar al pícaro que anda por ahí, interrumpí mientras la sangre me empezaba a hervir. Pero, ¿y Carlos dónde está?, dijo tímidamente Stephanie. Empezamos a buscar a Carlos por cada rincón de la casa, pero no pudimos encontrarlo. Fue entonces que al pasar cerca de una de las ventanas que daba al patio trasero, pude escuchar una risa de alguien que evidentemente estaba pegado a la ventana. Giré la cabeza para mirar por sobre mi hombro y vi a través de la cortina la silueta de una persona que estaba apoyada sobre el cristal con las dos manos haciendo sombra hacia adentro. Me congelé por un instante, pero después de unos segundos se me cruzó por la cabeza que tal vez era el mismo Carlos quien nos estaba jugando una broma. Me dispuse a correr la cortina para descubrir a quien nos estaba espiando y de repente algo golpeó violentamente el cristal de la puerta trasera. En ese momento, la silueta que estaba en la ventana desapareció apresuradamente. El clima en la casa comenzó a ponerse cada vez más espeso y decidí tomar la lista de las reglas para echar un vistazo y poder ubicarme un poco. Por otro lado, Stephanie trataba de contener a Jessica, que había vuelto a su estado de terror, y Marcos bajó al sótano para revisar que no hubiese ninguna ventana o lugar por donde algo o alguien pudiera ingresar a la casa. Leí una y otra vez la hoja y traté de marcar nuevamente al dueño de casa, pero no obtuve respuesta alguna. Seba, ¿y si Carlos se quedó afuera? Porque si mal no recuerdo, él fue el primero en entrar a la casa cuando volvimos de la montaña, dijo Stephanie con voz temblorosa. Si este fuera el caso, y después de haber visto o escuchado lo que nosotros, entonces imagino que habrá recordado las reglas y estará escondido. O eso quiero creer, contesté. Pasaron algunos minutos y Marcos subió las escaleras desde el sótano para confirmarnos que todo estaba en orden dentro de la casa, pero su rostro pálido escondía algo que, lejos de calmarnos, nos iba a sumir en una especie de pánico contenido. Muchachos, en el sótano hay una ventana muy pequeña que da al patio. Por ahí es imposible que entre un humano. De igual forma, para no omitir ninguna de las reglas, me acerqué para correr la cortina que estaba abierta. El problema es que no pude evitar mirar hacia el patio. Intenté encontrar a Carlos, pero se escuchó un grito fuerte desde afuera. «Ese es Carlos», dijo Stephanie. Alguien comenzó a golpear la puerta de entrada con violencia y pudimos escuchar a Carlos pidiendo que abriéramos. Marcos corrió hacia la puerta, pero Jessica se interpuso para que no pueda abrirla. «¿Qué haces, Jessica? Déjame abrir». «¿Estás loco? ¿Acaso no tuviste suficientes pruebas como para no respetar las reglas?», dijo. «Mira la regla número 3. No abrir las puertas por más que escuchemos cosas». Se escucharon risas desde afuera y entonces decidí llamar a la policía. Esto ya nos había sobrepasado a todos. «Hola, policía. Por favor, necesitamos un móvil urgente. Están intentando ingresar a nuestro hogar», les dije, de modo que la historia sonara lo más realista posible. Gracias a Dios nos escucharon y de inmediato mandaron un móvil policial a nuestra ubicación. Ya era casi medianoche cuando vimos el resplandor de las sirenas por la ventana que daba a la calle. El timbre sonó y cuando me dispuse a abrir nuevamente, mi novia se interpuso.
Jessica, déjame abrir, es la policía. Esta vez los efectivos golpearon la puerta y se presentaron como oficiales de la policía. Las reglas son claras, me dijo. Policía, abran la puerta por favor. Les habla el oficial Joe. Abran por favor. Jessica, acabamos de pedir un móvil, déjame abrirles, repliqué. Entonces Marcos alzó la voz desde los sillones. Seba, ese oficial dijo que se llama Joe. Regla número 9. En ese momento la piel se me erizó y no pude hacer más que retroceder sobre mis pasos cuando desde el sótano de la casa se escuchó el ruido de una ventana rompiéndose. Subimos corriendo hacia las habitaciones y nos escondimos, cada uno en el lugar que pudo. Yo pude entrar con Jessica al baño de mi cuarto y asegurar la puerta. Mantuvimos la respiración unos segundos y abrazando fuerte a mi novia, solo se me ocurrió rezar y pedir a Dios. La manija de la puerta comenzó a girar y después la puerta empezó a azotarse con violencia. Jessica lloraba y me clavaba sus uñas mientras yo sentía el estómago estrujándose del terror, hasta que escuché a lo lejos una voz conocida. Carlos estaba gritando desde la entrada de la casa y esa cosa se fue tras él. Aproveché ese momento y sin pensarlo mucho, salí corriendo y al bajar noté como la puerta del patio estaba abierta y la sal del piso totalmente esparcida por todos lados. Abrí la alacena para tomar la caja de sal y primero corrí hacia las escaleras del sótano para dibujar una línea en el primer escalón. Después me dirigí hacia la puerta del patio y vi a Carlos corriendo desesperado y siendo perseguido por una silueta de unos 2 metros de altura. Tiré sal a la entrada y una vez que Carlos atravesó la puerta, la cerré fuerte y de un jalón tapé el cristal con la cortina. Esa cosa se quedó parada a centímetros de la entrada y yo no pude contener las lágrimas. Miré a Carlos que estaba pálido, arañado entero y llorando desconsolado, mientras los demás bajaban las escaleras para consolarlo. Lo último que tuvimos que soportar fue el ruido de unas uñas raspando el cristal hasta que el sol empezó a asomar por las montañas. Esperamos un poco más y decidimos volver rápidamente a nuestros hogares, no sin antes llamar una vez más al 911. La respuesta de la policía fue que esa noche no habían recibido ninguna llamada desde nuestra dirección y que en la casa todo estaba bien. No había ventanas rotas ni marcas que denotaran los sucesos de la noche anterior. Una vez en ruta, le preguntamos a Carlos qué le había pasado y nos contó que salió al patio antes que nadie para ganar un lugar en el jacuzzi, cuando vio asomarse entre los árboles a una figura gigante a la que nunca pudo verle el rostro. Entonces recordó las reglas que leímos y decidió esperar dentro del jacuzzi hasta que escuchó el escándalo dentro de casa y decidió salir para ayudar. El problema es que esa cosa estuvo a centímetros de alcanzarlo y hasta el día de hoy él lleva la marca de unos arañazos en la espalda como si fueran quemaduras. El lugar que rentamos ya no se encuentra en Airbnb y en Google Maps aparece con la imagen totalmente borrosa. El dueño de casa nunca apareció ni hay registro de él. La escapada a Pensilvania duró un día y una noche, pero en nuestras memorias vivirá por siempre. Saludos a toda la comunidad y gracias por escuchar.